noches, bienvenidos a la tertulia de la resistencia de los jueves de este Museo Memorial. Como ustedes saben, todos los jueves nosotros tenemos actividades variadas, donde pues, una de ellas trata de temas históricos y el rescate de la memoria, sobre todo el poder discutir sobre temas que han sido poco discutidos. En el caso de la noche de hoy vamos a tratar un caso que ha permanecido entre la luz y la sombra, donde ha habido una gran cantidad de especulaciones y nosotros creemos como museo que es el momento ya de tener una versión oficial. Y por eso hemos querido pues invitar a dos personas que nadie mejor que ellos pueden hablarnos sobre eso, que es Rafael Augusto Sánchez Hijo y don Manuel Cáceres Troncoso, porque estamos en un momento en el que el revisionismo de la dictadura quiere presentar que no todo lo que se ha dicho es como es, que muchas cosas no son así, que la dictadura no fue tan mala, que la democracia es mucho peor, que en democracia hay más muertos que lo que hubo en dictadura, y un montón de cosas que escuchamos día a día. Y por supuesto la frase más común es que aquí hace falta un Trujillo. Entonces, eso ha traído consigo publicaciones, testimonios de personas que se sienten ya con la fuerza de poder sacar versiones falsas sobre los crímenes de la dictadura y que definitivamente nosotros tenemos que combatir como institución y también como personas todas que fuimos afectados, directa o indirectamente, y defender todo lo que se ha logrado. Entonces, la tertulia de hoy nosotros le damos una importancia muy grande y particular porque el crimen de Rafael Augusto Sánchez Sánchez, de Papito Sánchez y de Segundo Inver envuelve muchas cosas más allá de lo que parece ser, y definitivamente que ya es tiempo de tener una versión oficial. Y nosotros en el museo publicamos nuestras tertulias se graban, por eso ustedes ven la cámara y siempre a la gente cuando habla le pedimos que se identifique. Y luego se publican y son la base de lo que en el futuro es una investigación sobre los temas. Entonces, no le voy a seguir hablando porque realmente ustedes vinieron a escuchar a Rafael Augusto y a Don Manuel. Primero, Rafael Augusto va a explicar, a presentar su testimonio y luego Don Manuel. Yo les dejo la mesa, el piso a ellos y ya después abrimos el piso para preguntar. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Agradezco sobremanera la presencia de tanta gente querida aquí para darnos apoyo en nuestra exposición. Voy a relatar la muerte de mi padre, pero con la venia de la sala me van a permitir hacer un pequeño resumen de la vida de él. No fue sino hasta hace 3 años que yo me estuve diciendo muchas veces, mucho tiempo, que en este país habían hecho muchos homenajes a mucha gente, merecidamente la mayoría, y algunos no tan merecidos, y que a mi padre nunca le habían hecho un homenaje. No fue sino hasta hace 3 años que este recinto, esta institución del Museo de la Resistencia Dominicana, con su directora a la cabeza, Luisa de Peña,
tuvo la idea de reconocer lo que fue mi padre. Y comenzó con una exposición, lo que llaman la pieza del mes. Y estuvo 30 días ahí, una pieza de él, con su historia que asistimos y demás. Luego se hizo un operativo que fue muy productivo, muy informativo, de varias calles del país, que la gente que incluso viven en esas calles no saben quiénes fueron. Entonces, tocó un día la calle Rafael Augusto Sánchez Sanjay, donde mis hermanas y yo incluso participamos. Y se le fue y fuimos casa por casa con gente del museo, un equipo muy diestro, casa por casa, preguntando, ¿usted sabe quién fue Rafael Augusto Sánchez? No. Entonces le explicábamos quién había sido y le entregábamos un folleto contentivo de algunas explicaciones. O sea, yo creo que la labor de este museo es muy productiva y muy necesaria. Muy necesaria porque tenemos en contra, tenemos gente malsana, ligada al pasado tenebroso de Trujillo, que quiere defender lo que fue la dictadura y exponer las bondades de lo que fue la dictadura. Mi padre, en primeras nupcias, se casó con mi madre biológica, Carmen Pérez Castillo. Me tuvo a mí, que fui el mayor, luego nació Carlos Luis y Sandra. Cuando yo tenía 3 años, mi hermano 2 años y mi hermana 13 días de nacida, mi madre biológica murió. Entonces mi padre, que ya había tenido una relación anteriormente con Josefina Padilla, al poco tiempo la buscó y se casaron. Luego nacieron 5 hembras más y entonces nos criamos 8 muchachos ahí en esa casa. Él pretendía que fuéramos 12, pero no pudo porque lo agarraron preso. Pero él quería él le gustaba la familia grande y nos decía a nosotros que quería tener 12 hijos. Un día le pregunté a mi papá que por qué en mi casa no había la plaquita esa que decía, en esta casa Trujillo es el jefe. Y él me dijo, porque en mi casa el jefe soy yo. Aquí no hay más jefe. En mi casa el que manda soy yo. Me quedé con esta, me chocó, porque en todas las casas de mis amigos estaba la plaquita. Un día de esos que yo acostumbraba a tener alguna rabieta de esa de muchacho, todavía a veces la tengo. Me porté mal, me castigaron. Cuando mi papá llegó, me llamó y me llevó, fuimos a la acera a hablar, donde me explicaba y me decía, tú tienes que portarte bien, porque tú eres el mayor. Y eres el único con el que me atrevo a hablar. Yo tenía 11 años. Yo quiero que tú sepas que yo estoy luchando en contra de esta dictadura. Y que si yo desaparezco, tú tienes que seguir la lucha. Me habló muchas cosas que yo me quedé impactado. Pero a partir de ahí, con 11 años, yo comencé a saber lo que era la dictadura de Trujillo. Y me daba cuenta de todo. Posteriormente, 1 o 2 años después, llegó la expedición del 14 de junio, donde murió un hermano de él en Estero Hondo. Fue la única vez en mi vida que vi llorar a mi papá. Y me explicó
me explicó que había venido un hermano de él en la expedición, que lo habían matado, pero que él no se iba a milanar y que él iba a seguir la lucha. Pero pasaron pocos días y lo cogieron preso, y duró una semana preso, y lo soltaron, y luego lo cogieron de nuevo preso. Y estuvimos 8 meses sin saber de él. Mi mamá y nosotros íbamos a La Victoria, íbamos a los sitios, ahí no hay nadie sabía nada. A los 8 meses lo trajeron al Palacio de Justicia a juzgarlo y lo condenaron a 30 años. Fue la primera vez que lo vimos. Estaba muy flaco, sumamente flaco. Y fue también un encuentro impresionante, primero por la forma física en que él estaba. Sin embargo, él, con un espíritu increíble, él se reía con nosotros. Mi hermana Sandra se puso a llorar y él le dijo: no, pero no hay motivo para llorar, sino para reír. Mira qué bien estoy. Bueno, a partir de ahí, entonces íbamos todos los jueves a La Victoria a verlo. Él tenía un grupo en el que estaban militares y civiles. Yo recuerdo al mayor Antonio Mueces, al teniente Antonio Rojas González. También recuerdo, eso ahí no sé bien, para mí hay una nebulosa, porque también Franco Badía había sido capitán, teniente del ejército, y lo habían sacado, y entonces lo vi metido en ese grupo, no sé. Después, posteriormente, yo vi a Franco Badía, cuando llegó la expedición, lo vi vestido de capitán. Yo no sé qué pasó ahí, ni quiero averiguar lo que pasó. El asunto es que después de un tiempo, déjame ver si me falta algo. Como ya le dije, él tenía su grupo. Y cuando el grupo del 14 de junio fue develado y fueron llevados a prisión, ahí estaba aquí el amigo Julio Escoto, Andrés Lora, Hugo Pesada. Ahí había un grupo muy grande. Cuando ellos llegaron a La Victoria, en enero del 60, para el Día de la Altagracia, ya mi padre era veterano, él estaba desde julio preso. Y él fue entrenando a los que iban llegando, a explicarles cómo sobrevivir en esa pesadilla trágica. Hay un artículo que escribió un señor que estuvo preso con él, que se llamaba Marcos Román, que se lo van a entregar ahorita. Él escribió y dio detalles de cómo era parte de la prisión, de los sufrimientos. A mí, Marcos Román me dijo a mí unas cosas muy impresionantes, me explicó. Él me dijo a mí que un día, me van a perdonar porque es algo vulgar, pero real, que fue lo que él me dijo y lo que él pasó. Me dijo que un día él tenía tanta hambre, que tenía ya varios días que no le habían dado comida. Y habían tirado en donde estaban las materias fecales, habían tirado unos restos de comida. Y él me dijo que él estuvo tentado, lo pensó, de ir a recoger los granitos de arroz que había visto en ese sitio para comérselo. No lo hizo, pero lo pensó, del hambre que él tenía. Entonces, pasó el tiempo. Hay un detalle.
mi padre estaba preso por orden de Trujillo. Sin embargo, hubo un momento que yo no sé cuándo fue, si fue cuando mi abuelo le renunció a Trujillo, yo no sé cómo fue, que Trujillo dio orden de que lo soltaran. Y se puso en una fila con un grupo ahí. Pero Johnny Aves, cuando lo vio en la fila, dijo, ese no, a ese me lo sacan y me lo meten para adentro de nuevo. Johnny Aves le tenía un gran odio a mi papá. Incluso él fue a buscarlo personalmente a mi casa, preso. No estaba en mi casa, pero él fue a mi casa. Johnny Aves fue a mi casa buscándolo. Él le tenía cierta antipatía porque Johnny Aves, antes de ser jefe del CIN y coronel y demás, era comentarista deportivo. Y una vez él era muy purgón, él se le metía a la gente para sacar dinero y mi papá no le simpatizaba. Y mi papá estaba en el restaurante El Mario, ahí frente al Parque Independencia, estaba con unos amigos y se apareció Johnny Aves. Y mi papá le dijo, no, busca tu lugar, no te me quedes aquí, no. Lo sacó del grupo. Esto no es para ti, vete para allá. Y se quedó con eso en la cabeza. Y eso le costó el que no lo soltaran. Y siempre lo mantuvo ahí, vigilándolo, siempre, haciéndole la vida imposible. Ahora, ¿por qué viene la muerte de mi padre? El compañero de celda de mi papá, voy a decir Papito para no decir mi papá tantas veces, el compañero de celda de Papito Sánchez, desde el principio, fue Amiro Pérez Mera. Pero en los últimos días, los últimos meses de la prisión, Moncho Inver, que era primo de Segundo Inver, el hermano de Antonio Inver, el compañero de celda de Segundo era Moncho, pero Moncho Inver se peleó con el primo, le dieron trompada y qué sé yo cuánto, y pidió que lo sacaran. Entonces, los últimos meses de la prisión de mi padre fue como compañero de Segundo Inver. Segundo Inver, como hermano de Antonio Inver, ya estaba enterado de todo lo que estaba pasando, de complot y de todos los pormenores. Por supuesto, yo me imagino que él le contó todo a mi padre. Papito se enteró de todo lo que sabía Segundo y lo que le había dicho a Antonio, el hermano. Entonces, esa fue la causa de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando matan a Trujillo, Pupo Román, que era secretario de la Fuerza Armada, él quiso callar todas las voces que pudieran hacer peligrar su seguridad. Y dio la orden de la muerte de mi padre y de Segundo. Hay quienes dicen, muy pocas personas por cierto, no creen esa versión. Incluso hace un par de años se escribió un libro tratando de reivindicar la figura de Pupo Román. Y últimamente, hace unos meses, su hija Sabrina, como natural, su hija Sabrina quiere limpiar el nombre de su padre. Yo lo comprendo, que cada quien quiera limpiar el nombre de su padre, reivindicarlo. Un poco difícil en su caso, pero bueno, ya tiene el derecho de hacerlo. Ahora, ¿por qué yo estoy seguro de que eso fue así? Yo tengo varios testimonios. Primero, el coronel Horacio Frías, que era el comandante de la Victoria,
hizo una declaración jurada ante notario en Madrid, España, donde él daba pormenores de la muerte y dijo que recibió la orden directamente de Pupo Román. Eso fue lo que dijo Horacio Frías en España. Número 2. Hay un teniente que yo no recuerdo el nombre, que lo conocí por casualidad, porque un perro pastor alemán que yo le había regalado a mis hijos, que la mamá no lo podía tener en el apartamento, yo tuve que regalárselo a unas niñas que son hijas de uno de los hijos de Estrella Liz, Orlando Estrella, sobrino de Estrella Liz, el que murió en el puente. Orlando estaba casado con una muchacha y los hijos vivían con el abuelo. Mis hijos me querían ver el perro y yo los llevé al Sánchez Luperón para que vieran el perro. Cuando el señor que está ahí, el abuelo de los muchachitos, sabe quién soy yo le digo quién soy yo, me dice, uy, tú eres hijo de Papito Sánchez. Yo era teniente, trabajaba con Pupo Román. Y yo estaba sentado en el despacho cuando Horacio Frías salió del despacho de Pupo Román con la mano en la cabeza, diciendo, ¿qué vaina me ha echado Pupo Román a mí? Y él le preguntó, ¿qué pasa? Que me dio la orden de matar a Papito Sánchez y a Segundo Inver. Ese es el segundo testimonio. El tercer testimonio fue, por supuesto, la confesión que hicieron los matadores. Quien dirigió el operativo fue el capitán José Altagracia García, a quien conocía a mi familia. El capitán García incluso fue un favorecido de Fran Félix, que estaba casado con una tía mía. Fue favorecido y lo ayudó. Y nos decía ya en la victoria, no se preocupen, siempre con palabras de aliento, que eso se va a resolver, el capitán García. Pues Horacio Frías, quien le dio la orden, fue al capitán García. Y el capitán García fue el que lo sacó de la victoria. Uno primero y otro después. Lo sacó esposado y le dijo, tengo la orden de soltarte, pero te tengo que sacar esposado porque las reglas, que si yo cuánto, que dicen que para aquí, bueno, esposado lo sacó. Uno primero y otro después. Lo llevaron a lo que era antes Aras Radamés, ahora se llama Aras Nacionales. Ahí, uno primero y otro después, los comenzaron a matar a palo y luego los ahorcaron. Cuando fueron a llevar a mi padre, el que se suponía era el cadáver, para tirarlo al mar, él gimió y se dieron cuenta de que todavía estaba vivo. Entonces se devolvieron y contaron los matadores. Lo contaron, déjeme decirle, estos lo contaron los matadores a mi tío Rafael Ramón Eli Sánchez, Pupito Sánchez, que era jefe de seguridad. Él fue jefe de seguridad en el Consejo de Estado y fue jefe de seguridad en el convenio de Bosch. Se me olvidó de decir antes algo. Pupito fue de los que participó en el primer complot para matar a Trujillo, en el año 35. El único que recuerdo de los compañeros de Pupito era José Célic Hernández. No recuerdo los nombres de los otros. Pero yo tengo eso en un libro que se llama Anales Criminales Dominicanos, algo así, donde están los interrogatorios de cada uno de ellos. Que por eso fue, me perdonan que me desvié el tema, voy a seguir ahora, pero voy a hablar de Pupito. Pupito estuvo preso aquí en la Torre del Homenaje, lo torturaron muchísimo y por la relación que había con Negro Trujillo, le entregaron a Pupito a Negro.
con la condición de que lo supervisara él, y con la condición de que mi abuelo le aceptara un cargo a Trujillo. Eso es bueno decirlo. Que mi abuelo le aceptó un cargo a Trujillo porque tuvo que hacerlo para preservar la vida de mi tío, que había sido criado por él. Era sobrino, pero había sido criado por él. Bueno, pues Pupito fue jefe de seguridad en el Consejo de Estado y luego en el gobierno de Bosch. Él agarró a todos los matadores, los cogió preso a todos. Y confesaron todo. Incluso hicieron una reunión, ahí estaba Antonio Inver y varios de ellos. A lo mejor Meme sabe algo de eso. Y ahí confesaron todo. Entonces, sigo con la relación, el relato de la muerte. Se devolvieron cuando se dieron cuenta que estaba vivo y con una soga comenzaron a ahorcarlo de tal manera que le cortaron la cabeza. La cabeza la cortaron. Entonces lo metieron en el saco y lo llevaron nuevamente para allá, para tirarlo al mar. El lugar donde lo tiraron, el año pasado, este museo y la Federación de Asociaciones Patrióticas, y con la intervención importante del ingeniero Francisco González, el ingeniero Cuqui Petit, pues se hizo ese homenaje de tirar una flor ahí donde tiraron los cadáveres de esos dos patriotas, Rafael Augusto Sánchez Sanjay y Segundo Inver. Pero en ese lugar no fueron los únicos que tiraron. Ahí había un vertedero de restos del matadero, y ahí venían muchos tiburones. Parece que por eso escogieron ese sitio, y ahí tiraron muchos cadáveres. Hay muchos desaparecidos que lo tiraron al mar, y fue ahí que lo tiraron. Por esa razón, el ingeniero Francisco González Pachico y el ingeniero Cuqui Petit, que anda por ahí, tuvieron la idea, que yo apoyo plenamente y que queremos darle calor a eso, de en ese lugar hacer un monumento con una gran cruz, poner los nombres de todos los desaparecidos, porque para mí ese lugar es la última morada de todos esos patriotas. El monumento lo diseñó mi hermana Lali, la arquitecta Lali, que está sentada ahí, y se le va a presentar próximamente a FPR de Patria y los lugares donde tengamos que ir, porque estamos interesados en que se haga ese monumento para recordar a todos esos patriotas desaparecidos, tirados en ese lugar. Claro, la idea es que se incluya los nombres que se van a poner ahí, no solamente los que se tiraron ahí, sino todos los desaparecidos, los que no se saben dónde están, Lo de la Hacienda María, los ajusticiadores del tirano del 30 de mayo, no se sabe dónde están. Se supone también que fueron tirados al mar por otro lugar. Pero ahí queremos que aparezcan todos los nombres de los desaparecidos. Entonces, eso es una idea que el ingeniero González, Cuqui Petit y yo y todos los que nos quieren apoyar, el museo y las asociaciones patrióticas, para darle calor a eso, que yo creo que es muy importante. Hasta la invitación a que el día 2 vayan otra vez con otra flor. Bueno, sí, el día 2 vamos a volver a tirar otra flor allá al mismo lugar. Que los que quieran acompañarnos, pues ya iremos allá a tirar la flor igual que el año pasado. Ojalá que ya para ese día ya haya algo definido sobre el monumento. ¿Qué hora? ¿Perdón? ¿A qué hora? 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Había otro testimonio. Es una pena que no esté aquí, pero él me ha autorizado a mí a decirlo. Cuando Pupo Román dio la orden de asesinar a Papito Sánchez y a Segundo Inver,
lo hizo delante de uno que era militar, que había sido militar, que en ese momento no estaba activo, que era el general Esteban Pérez Guillén. Entonces, el hijo del general Esteban Pérez Guillén, que es el amigo de todos aquí, Cristóbal Pérez Zaragoza, me contó eso a mí, que su padre le contó de esa orden que la dio delante de él. O sea, yo tengo 4 testimonios de que Pupo Román fue el autor intelectual. Ahora bien, yo quiero decir algo muy importante. Cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, una vez en la clase de Berger Chupani, un teniente apellido Vargas Ceballos se paró, porque no recuerdo el tema que estábamos tratando, pero se paró a decir que cuando los militares reciben una orden, tienen que cumplirla. Yo me paré como un resorte y me pronuncié. Y dije que eso no era así. A partir de ahí comencé a hurgar, a buscar jurisprudencia sobre eso, sobre esas órdenes superiores. Yo escribí un artículo hace un tiempito en el periódico Hoy, se llama Órdenes Superiores. Le pedí excusa al hijo de Segundo Inver Brugal, que escribió una novela que se llama Por Órdenes Superiores, tratando el tema de la dictadura en forma de novela. Entonces, hurgando, yo en el artículo que yo escribí, yo voy a mencionar, voy a leer muy breve esto que escribí. Respecto a los militares que han servido de sicarios en cualquier momento de nuestra historia, existe una jurisprudencia en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de fecha 24 de noviembre de 1933, publicada en el Boletín Judicial 280, la cual reza así. Si es cierto que en regla general el militar debe obediencia a su superior jerárquico, esta regla sufre excepción cuando la orden que recibe es evidentemente criminal. En ese caso, el militar debe negarse a obedecer, so pena de ser castigado por el crimen que cometa, y si que su desobediencia pueda ser sancionada como una falta contra la disciplina, porque el militar debe, como todo hombre, obedecer a su conciencia, y no puede ser nunca el deber de un militar servir de instrumento para la realización de un crimen. Para que el inferior esté cubierto por la orden de su superior jerárquico, es necesario que dicha orden no constituya evidentemente un crimen o un delito, ya que una autoridad deja de ser legítima cuando ordena un crimen o delito. Eso está, una jurisprudencia que casi nadie la conoce. Yo la mencioné en mi tesis de abogado y la mencioné en ese artículo, porque todavía a esta altura de juego hay militares que dicen que por órdenes superiores ellos hacen lo que tengan que hacer. Yo espero que mis palabras no hayan sido muy largas, ni muy tediosas, ni muy cansonas. Si tienen algunas palabras, yo quiero que Memé Cáceres, el arquitecto Memé, que conoció a mi padre, diga algunas palabras. Aquí está el micrófono, Memé. Te felicito. Te felicito. Muy Gracias. bien hilvanado la cantidad de recuerdos y documentos que tú has expuesto aquí. Yo quiero, antes que nada, al público aquí presente, la mayoría amigos muy viejos de muchos años, y a los pocos que no, que lo veo aquí hoy, no sé quiénes son, porque no los conozco, que a mí me llamaron el viernes pasado, que yo salía fuera de la ciudad para esto, y tuve de primer momento dije, bueno, pero no voy a tener que hacer tiempo, pero se lo expliqué a quien me llamó, le dije, yo no puedo hacer nada escrito, y
con la persona que tú me dices, que yo pregunté quién era el otro disertante, porque me dijo que eran dos que iban a disertar. Tiene la gran ventaja, en este caso, de que lo que vivió fue en su propio hogar, en su propia casa, en su propio padre. Y a mí me vinculan a Segundo por el vínculo que tenía yo con Antonio Inver, su hermano. Entonces, quiero excusarme que no puedo dar testimonio como lo que ha dado Justo, porque realmente, hasta Papito, él lo mencionó, lo conocí, no era de mi generación, pero sabía que era una persona de una familia no solo honorable, como dicen aquí, sino fue una familia que muy vinculada a mi familia por el lado de los Troncosos. Entonces, dicho esto, me incluyen entre los dos disertantes. Parece que el problema con Segundo es que creo que Segundito no vive aquí, que sigue viviendo en Miami. Aquí está Silvia, ¿verdad? La única de la descendencia de Segundo que está aquí. ¿No? Su nieto. Ah, hay nietos aquí de él, sí, que no la conocieron, por supuesto. Pero las caras que tienen son de menos de 60 años. Entonces empiezo seguido porque lo mío va a ser mucho más breve que lo de Justo, porque tengo menos cosas que decir en cuanto a testigos y en cuanto a testimonios. A Segundo Inver lo conocí la primera vez que fui a La Victoria en febrero del 60 a visitar a mi hermano y los primos que estaban presos con motivo del complot de Venado del 60. Me presentó mi hermano, que ya lo había conocido en otras circunstancias, y me dijo que era el prisionero que había sido más útil para los que regresaban de la 40 a La Victoria y manejarse la situación en La Victoria, que era muy diferente a la de la 40. Empezando porque en la 40 en general no tenían ropa en la mayoría de los momentos que pasaron. En La Victoria le pusieron la ropa a lo loco, y después el primer día de visita le llevamos ropa a nuestros familiares. Y así conocía a Segundo Inver. Ahora, yo lo conocía de oídos, por vía de mucho. Y el carácter de Segundo también, que coincido con Justo en cuanto al motivo que provocó que sacaran a Moncho de la celda de Segundo. Y una cosa que nos dijo Justo claramente es que la orden de Pupo fue a Segundo Inver, el militar, el que era el ex militar, y al compañero de celda. Pupo Román quizás no sabía que había cambiado el compañero de celda en las informaciones que tenía, y presumía que los dos Inver eran los que estaban enterados de la posible participación de su tío, de su hermano Segundo, de Antonio, y que lo que Antonio pudo contarle a él o mandarle a decir, no sé, porque Antonio no iba mucho a La Victoria después de enero del 60, porque para el
con el grupo de nosotros de enero del 60, que yo tuve la suerte de no caer preso nunca. 3 o 4 ocasiones se equivocaron conmigo y hasta pagaron otros familiares míos por tener el mismo apellido, como el caso de Meme Viñas Cáceres. Con Carlien Bocano dijo a Meme lo mandaron a buscar porque había dejado a su primo Tunti en el Parque Independencia. No fue Meme, lo dejó, fui yo que lo dejé. Pero se equivocó de acento. Meme, sin acento en la E, yo soy con acento en la E. Bueno, hago esta digresión porque aquí se dice mucho y se mantiene ese criterio de los mecanismos de seguridad del Estado, como Trujillo, que era una maravilla, y que los carros tenían unas antenas que se dan cuenta en cada casa de familias que tenían puestos los radios de Cuba y eso. No, eso es verdad. La fiereza con que Trujillo manejó a este país no tiene parangón, yo creo, con la historia de América Latina. Y tendría que compararse con los diferentes Césares de Roma para llegar a esa Besania con que llegaron no solo Trujillo, sino los Trujillos, porque muchos actuaron con ese pensamiento y esa acción. Y la prueba es cuando se murió Trujillo, cuando mataron a Trujillo. Para mucha gente, quizás los días peores de la ergástula, de la era de Trujillo, fue lo que ocurrió en la 40 y en el 9, a partir del 31 de mayo del 61. Entonces, dicho esto, aclarando que conocí ese día, en febrero del 60, a Segundo, me he preparado para conocer esa parte de la historia por lo que entrañaba en el fracaso del segundo plan que empezó con la muerte física de Trujillo, y el segundo plan era la toma del gobierno. Eso revela cómo se protegían pensando que era posible, lo cual era muy imposible. El caso de Román, de prenderse de su participación, porque lo cierto es que él aceptó siempre y cuando llevaran el cadáver de Trujillo. Mi explicación que yo puedo dar, y esto es inédito, porque lo he visto de todos los ángulos y con mucha gente he coincidido en el criterio. Realmente no fue una casualidad que Espaillá estuviera en el Pony cuando pasó el ajusticiamiento en lo que hoy es la autopista 30 de Mayo. La verdad es que el único general de 2 estrellas que llegó al final de Trujillo, que respondía más a los norteamericanos, que a Trujillo mismo, fue el general Espaillá. Y además de que yo creo que no fue fortuito que estuviera ahí, sino que fue que tenía que ir, y me dijeron, pero ¿cómo es posible si yo no sabía qué iba a hacer, si alguno de los conjurados que estaban en Moca no llegaron? Bueno, lo que pasó ahí fue que
se adelantó el día. Y eso me confirma a mí, con el criterio que yo tengo, que el que interrumpió hacia la segunda etapa fue Espaillá. Hasta el punto que el jefe militar y los políticos que iban a actuar para la segunda etapa del plan se enteraron después que Negro Trujillo se enteró, que Trujillo lo habían emboscado. Pues cuando él llegó, lo que le pidió a Pupo fue que llamara al general Negro. Espaillá le pidió a Pupo que llamara al general Negro para que le enterara de eso. Todavía el cadáver de Trujillo estaba en el baúl del carro de Antonio de la Maza y no había llegado a la casa de Juan Tomadillo. Ya el Negro Trujillo sabía, le había emboscado a su hermano, el jefe. Es decir que en esa circunstancia ya es imposible dar ningún golpe. Pero yo hablaba con todos los porque han escrito libros y muy pocos coinciden en ese detalle de lo que yo creo que fue la participación de Espaillá. Y realmente hay que irse a la política internacional que desde aquel momento de la Guerra Fría y sobre todo en el Caribe. Hacía apenas un año que Fidel Castro se había declarado en aquel meeting que él era marxista-leninista. Entonces, eso fue cuando Bahía de Cochinos, el fracaso de Bahía de Cochinos hizo que la política de cambiar el régimen en República Dominicana por la inseguridad que había entre quienes podían tomar el poder, incluyendo los complotados el 30 de mayo, que después fue el 30 de mayo, entonces no lo eran los complotados, que se comunicaban con los americanos a través de Wimpy, de Stoker y todo, el coronel Simmons, bueno. Todo eso variaron su accionar hacia permitir la separación física de Trujillo, porque ya era intolerable por Venezuela y todos los países latinoamericanos que lo exigían, en la OEA y a todos los americanos. Kennedy quiso ayudar a que le desaparecieran a Trujillo, pero que no cambiaran el gobierno. Entonces ellos intervenir como intervinieron a partir del mismo 31 de mayo en el día, porque no aparecieron ninguno de ellos a ayudar a los que estaban ya contiéndose. Hay muchos testimonios de ellos que lo llamaban a Wimpy y no respondían. Entonces, yo quiero decir esto para entonces reforzar lo que dice Justo en cuanto a que el que se dio cuenta que ya no era posible un complot de los complotados era Pupo Romano. Cuando Espaillá le narró lo que había visto, sabía que había ocurrido el atentado, y el compromiso de él era que él actuaba cuando le enseñaran el cadáver. El cadáver no podían enseñárselo porque a él prácticamente lo secuestraron en ese momento y no apareció sino en el palacio. Ya llegó Ramírez a las pocas horas. Y todo eso que dicen que Ramírez tenía dudas de él, las tuvo cuando una de las grandes dudas fue cuando le dijeron
que habían matado a Segundo Inver, un hermano Antonio Inver, que realmente quizás ni conocía a Papito, creo yo, no podía conocerlo, sino que la orden, averiguó que le dieron la orden a los militares de la Victoria. La Victoria, en manos de Horacio Frías, todos los que están presos, aquí hay algunos que yo veo a René Sánchez Córdoba, y a Pachico, sabían lo que era la mayoría. Cuando hubo allá, por ejemplo, en la Victoria hubo una especie no de epidemia, sí, pero que había muchos que las espaldas laceradas las tenían podridas. Y él mandó a buscar a Dunlop, a la Victoria, que quería mandar un mandado al jefe, porque él quería que fuera él que se lo mandara. Le enseñó a los muchachos que estaban en peores condiciones. Y él le dijo, dile al jefe que si él quiere que se mueran, pues lo da a morirse. Y si verdad que los mate. Pero si no quiere que se mueran, se van a morir si no atienden. Le llaman Carolina. Bueno, el caso es que todo esto lo digo porque los personajes que intervinieron en la muerte de Papito y Segundo fueron siniestros y muy claros su accionar en la vida para entender por qué hicieron eso, por qué mataron a Segundo y a Papito. De Papito ha hablado su hijo muchos testimonios que yo no puedo decir ya más nada. De Segundo, lo único que puedo decir es que, para los que no lo saben, en el año 1949, el jefe de una dotación, una fortaleza, como la fortaleza de San Felipe, en Puerto Plata, el comandante de esa fortaleza era Segundo Inver Barrera. ¿No es así, Silvia? 49. Tú no estabas nacida, probablemente. Acababa de nacer. Y el gobernador era Antonio Inver Barrera. Claro, una cosa en Trujillo que pusiera en un sitio el jefe militar y el jefe político, pero esa era la verdad. Y cuando vino el grupo de que vino por Luperón, en junio del 49, había muchos puertoplateños. Y a Trujillo le llegó la información de que los Inveres estaban comprometidos con el grupo, que era como Horacio Julio Horne y los puertoplateños que estaban ellos estaban comprometidos con Segundo. Y Segundo, el rango de en aquella época, el jefe de una fortaleza tan importante como Puerto Plata, tenía rango de capitán o mayor, ¿sí? Mayor. Bueno. Es decir que... Pero Trujillo lo metió preso los dos en diferentes momentos, uno y otro. Antonio estuvo preso aquí, la policía, ahí frente, la policía que estaba frente a las ruinas de San Nicolás. Pero Segundo después logró salir del país y Trujillo lo puso le permitió entrar de nuevo cuando la feria, en el 55. Yo no lo conocía, pero sí oí la versión de que él vino con la gente del pabellón Abarca, que era una compañía, porque vivió en Puerto Rico, entonces era el grupo Abarca, y yo un pabellón muy bonito, y yo era un muchacho ya de término, pero lo recuerdo muy bien, en 55. Yo estaba acabando mi universidad.
y este fue con ellos otra vez. Pero quiso volver con garantía de Trujillo de que no lo iban a maltratar. Y lo engañaron. Lo hicieron venir. Y ya tú tenías entonces ahí 3 años, Silvia, ¿verdad? Lo hicieron venir. Y yo lo que voy a hacer anécdota de él porque no lo conocí en profundidad, ni como amigo de Antonio sí. Y le preguntaba mucho a Antonio, a Chilín también a veces, como era segundo. En la victoria, segundo era un líder, consiguiendo las cosas a los muchachos que iban llegando a las 40. Y de un valor que hasta los carceleros lo respetaban, pero muchos de los que están aquí saben quién era Clodoveo Ortiz, el marino brutalmente sanguinario. Un día dio o recibió una orden, como lo metió por locura, de Trujillo, que entregaran todos los rosarios. Y todo el mundo entregó su rosario, íbamos celda por celda, y cogían los rosarios y ofrecieron una cajeta llena de rosarios para que no rezaran. La victoria que lo hacían, los que eran más devotos, o menos devotos que añadían también. Pero segundo no entregó su rosario. Y ahora yo veía, digo, mira, yo no me voy a meter en esto. Pero lo veo, ve tú donde él arranca el rosario ese. Lo veo, paró en la celda por fuera del segundo. Y le digo, tú dices que no quieres entregar el rosario. No, que no quieres entregar, que no lo voy a entregar. Bueno, por lo lo voy a entregar. Si tú eres guapo, métete en esta celda, ven aquí, para partirte la cara aquí. Ese era segundo Inver. Un ser tremendamente. ¿Tú viviste eso, Julito? ¿Tú lo viviste eso? Pero no digo guapo. Siempre le digo, tú tienes cojones, ven y... Bueno, pero esa palabra. Perdón de la expresión. Apareció uno, entonces. Yo quiero con esto decir la clase de elementos que era. Después, claro, las circunstancias de la vida me hicieron conocer mucho más cosas de él a través de la familia, pero que ya aquí no viene al caso traerla. Yo no quiero tampoco extenderme mucho, porque yo he hablado menos que Augusto, pero yo hablo más lento. Estoy muy cuidado mucho de las cosas bien claras. No sé si iniciamos. Perdón, yo quiero decir algo antes que comencemos con el público. Quiero decir algo. Quiero decir 2 pequeñas cosas. Primero, Pupo Román le dice a Ramfi Trujillo, en el entierro de Trujillo, le dice: Ramfi, mandé a matar a Papito Sánchez, segundo imperio, delante de Balaguer, porque Balaguer lo contó a una persona. Ramfi le dijo a Balaguer: parece que este hombre está metido en algo, porque ¿por qué tenía que mandar a matar a esa gente? Pupo Román había dado la orden, antes que Ramfi llegara de Francia, de que cuando encontraran a los matadores, los mataran, que no los agarraran vivos. Y cuando Ramfi llegó, dio la contraorden. Ramfi quería agarrarlos vivos. Y fíjense que la orden para callarlos todos también cayó sobre Papito Sánchez y Segundo Imperio. Eso quería decir. Otra cosa que quería decir sobre Segundo Imperio. Hay quienes decían en el pasado que Segundo Imperio había sido el hombre del ala ancha del Mercedes-Benz que había estado supervisando la catástrofe esa, el crimen ese horrendo de las Mirabal. Yo le he preguntado a todos los que estuvieron en la victoria, que conocían y que estaban cerca de Segundo Imperio,
que si Segundo Inver alguna vez había salido de ahí, y todos me dijeron que él nunca lo dejaron salir para ninguna parte, que él no pudo haber hecho eso. Y otra cosa sobre Segundo Inver, me lo contó Oscar Grullón, eso fue delante de Oscar Grullón, que llegó el general Bonetti y cuando pasó por la celda de Segundo, se paró y le dijo: Segundo, escríbele una carta a Trujillo, que tú le escribes una cartica a Trujillo y él te va a soltar. Y lo que hizo Segundo fue que lo escupió. Y los guardias le iban a entrar, y entonces el general Bonetti sacó el pañuelo, se limpió y dijo: déjelo, que está loco, déjelo. Eso quiero decir para que vean cómo era Segundo Inver. Y que esa falacia, esa infamia de decir que él estuvo, el hombre del sombrero de ala ancha, todavía anda por ahí. Muchas gracias. Iniciemos el coloquio. Luisa, Sí. iniciamos el coloquio, entonces ya. Tú eres que vas a manejar el coloquio, ¿verdad? Yo paso el micrófono, don Bebé, pero ustedes son los que deciden. Contestando. No, sí. Sí, vamos a abrir el piso. Por favor, se identifican y se paran para que la cámara. Muchas gracias. Jesús María Hernández, sobrino de Papito Sánchez. Hay una cosa que los detalles tan importantes que yo creo que era gusto, que probablemente se olvidó, fue que unos meses antes de muerto Trujillo, esos amigos que él mencionó, ante los cuales había militares, Papito lo asiló en la embajada de Venezuela. Y eso tuvo un problema con Johnny Abe, porque Johnny Abe lo llamó para que lo sacara y Papito se negó. Ese es uno. Y lo otro es que después que Papito se entera que matan a su hermano, Juan Guillermo, siendo 10 o 12 de julio, lo llaman Luis Trujillo, secretario de la presidencia, que fue una persona que anodina, que parece que no se portó mal. Lo llaman porque era amigo y le ha dicho: Papito, va a haber una manifestación en el Parque Ramsey en contra de la expedición y de otras cosas más. El jefe me ha pedido que tú hables. Y Papito le ha dicho: Luisito, si yo me subo ahí arriba pensando en Guillermo, lo que voy a hacer es que me voy a rajar a llorar. Y hasta ahí termino. Gracias. Francisco González. Sí, yo quería simplemente hacer una anécdota, no sé si tú lo mencionaste, porque tenía otra actividad, llegué tarde, que cuando nosotros llegamos a la Victoria, que llegábamos de noche, no nos pusieron ropa seguida, viste que nos pusieron ropa, ¿no? Nosotros llegamos a la Victoria desnudos totalmente, transitamos, salimos de la 40 desnudos, entramos a la Victoria en la madrugada. Yo diría que eso sería para mí algo de un 25, algún 25 del mes de enero del 60. Entonces yo había llegado el 20, tuvimos que llegar a 40. Bueno, lo que te quiero decir es que cuando entramos a la Victoria, ya eso es la madrugada, lo que íbamos, sentíamos la sensación que estábamos penetrando en un túnel o un subterráneo. Esa es la sensación, la oscuridad que había. Al día siguiente, para saber a qué nivel estábamos, subimos un compañero en los hombros para que mirara a ver si estábamos a nivel de tierra. Y efectivamente estábamos a nivel de tierra, pero estábamos en solitarias, totalmente desnudos. Pero sobre Papito, lo importante es el entusiasmo, el ánimo que Papito nos dio, porque desde él vio que llegamos, yo creo que esa noche tuvimos que llevar unos 20 hombres, que pasábamos por los pasillos donde estaba Papito. Y desde que la guardia, él tenía control, si había guardias ahí, él entonces comenzaba a animar, se identificaba como el cazador. Les habla el cazador y nos decía palabras de aliento. Ahí se acostaba por debajo de la celda
y por la indígena de la puerta, él emitía esos consejos animosos, que quizás tú, Julito, te puedas acordar de lo que él nos decía, pero yo recuerdo la voz, y lo tengo ahí en el oído, esa voz de aliento que él nos daba a lo que habíamos llegado. Gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Mi nombre es Julio Soto Santana. Quizá a mí me ha tocado ser el malapalabroso, repetir las malas palabras. Pero los consejos que daba Papito a los que llegábamos, Chico llegó el 25, yo llegué el día 2 de febrero. La sensación de que nos metían en un túnel. Nosotros, el grupo que a mí me tocó, se habían acabado las esposas y buscaron una soga, un lazo largo y nos hicieron un nudo en el cuello. Veníamos en una perrera que la cruzaba la policía y los guardias atrás con ametralladora en la puerta. Y la sensación de que era un túnel, después comprobamos que era por los pasos de arriba de la patrulla que hacían los guardias hasta el amanecer, porque se turnaban. Y Papito entonces daba el consejo de que se comieran la rubia, que era la harina, porque en la Victoria solo se podía vivir a base de comerse la rubia y tener también cojones. Dicho por ellos, no por mí. Gracias. ¿Alguno? Buenas noches, mi nombre es Tony Raful. Antes que nada, felicitarlos por las intervenciones. Solo quería hacer dos preguntas y una consideración muy breve. Lo primero es que hubo una versión de que cuando se conoció la muerte de Trujillo, hubo una manifestación de la vía o una demostración festiva en la celda donde estaba Segundo Inver y Papito Sánchez. Eso se dijo, incluso está escrito. Lo que yo no sé si eso es realmente cierto. Ese fue uno de los elementos que llamó la atención en el reporte que hicieron los agentes de servicio de inteligencia a la instancia, y de ahí salió la decisión, en gran medida también alentada por el hecho de que Segundo Inver, su hermano, era uno de los participantes en el tiranicidio. Entonces sería bueno que aclaráramos ese aspecto. Y el otro aspecto que quiero aclarar es que sobre Arturo Espallá, yo difiero en ese aspecto. Arturo Espallá, aunque era el único general dominicano graduado en la Academia Militar Norteamericana, West Point, por lo tanto un hombre muy cercano a los norteamericanos, había entrado en desgracia con los servicios de inteligencia norteamericanos a raíz del secuestro de Jesús de Galinde en Estados Unidos. Incluso era requerido por la justicia norteamericana, no podía entrar a los Estados Unidos, pedían la extradición de él a la República Dominicana. Luego, toda la odisea y la vida de Arturo Espallá en el exilio, cuando Rafi le permitió salir del país, es que nunca pudo volver a visitar Estados Unidos. Vivió oscilando entre Portugal y Canadá, y luego vino a la República Dominicana donde murió. Nunca pudo regresar a Estados Unidos y siempre denunció, o lo denuncia en su libro Anatomía de un dictador, o Trujillo, el último de los Césares, que era un hombre permanentemente acosado por los norteamericanos. Hay una ruptura total. Fue una coincidencia, el azar hubo un papel ahí determinante de que él estuviera esa noche en el lugar de los hechos. Fíjate que Rafi incluso lo sometió a tortura, no lo dejó ni siquiera dormir, o sea, tratando de involucrarlo o de que suponía que él tenía alguna información. Convencido Rafi de que era absolutamente, que no tenía ningún vínculo con el asesinato, con el ajusticiamiento de Trujillo, lo liberó. Nunca lo hubiera liberado si hubiera tenido la mínima sospecha de Arturo Espallá, que no podía entrar a los Estados Unidos. Él no tenía nada que ver en ese momento, a pesar de haber sido un agente o una persona vinculada a los servicios de inteligencia norteamericanos. Los norteamericanos nunca perdonaron la intromisión de Trujillo en el secuestro de Galinde. Fue una violación a las leyes federales de Estados Unidos, fue realmente una provocación, un crimen que Trujillo ejecuta más por razones emocionales que por razones políticas. Ya ustedes saben, el secuestro en plena ciudad de Nueva York y
traerlo aquí a la República Dominicana. Solamente quería señalar eso. Y pienso que quizás el hecho de que Papito Sánchez estuviera en esa celda decretó en ese momento, por las razones que ya se escribieron aquí, la muerte, su muerte. Y si no hubiera estado en la celda, no pienso yo, en una deducción de lo que aquí se ha dicho, no había ninguna orden de matar a Papito Sánchez, nunca hubiese producido. Se produjo porque le tocó la mala suerte, ahí también el azar juega un papel negativo, de estar en esa celda de hace varios días, y entonces ahí no hubo distinción. Pero no hubo una orden expresa, maten a Papito Sánchez. La que sí hubo expresa, que en este caso maten a Segundo Inver. Exacto. Solamente quería aclarar eso. Sobre ese asunto, Tony, que tú dices de la algarabía y la alegría que mostraron, seguramente estaban muy alegres de la muerte de Trujillo, pero eso de que se alborotaron, yo he hablado con toda esta gente que estuvieron presos y me dijeron que eso no fue así. Él sí estaba contento, quizás calladamente a uno se lo dijo que estaba contento, pero eso de que se puso como un loco a vocear, que sí o qué, no fue la causa de la muerte. Incluso mi mamá, me acuerdo que me contó que cuando ella fue a donde él y se le acercó en el oído, él le dijo, él le preguntó, ¿es verdad? Y ella le dijo, sí. Eso fue junio. Sí, el 2 de junio, eso fue todo. Ella preguntó, y él le preguntó, ¿es verdad? Sí. Pero él no saltó con alegría, eso no fue verdad. La buena encarnación. Pero yo simplemente quería precisar un poco sobre lo que mencionaba Tony. Realmente ahí hay una nebulosa, siempre va a haber una nebulosa. Porque lo que se dice, en abono a lo que mencionaba Don Memé, el problema de la política internacional de los norteamericanos es muy compleja. Y parece ser que la orden de eliminar a Trujillo de eliminar a Galíndez vino por la CIA, no por el Departamento de Estado. Entonces ahí hubo el conflicto, aparentemente. Por lo menos eso es lo que se ha mencionado. Incluso hay algunos documentos que se menciona eso, o se dice eso, o se aduce eso. Y después, entonces, generalmente cuando hay esos conflictos entre sí y el Departamento de Estado, siempre hay muchos problemas. Pero eso siempre va a ser, desgraciadamente, una nebulosa, porque recordemos que Galíndez era doble agente, tanto agente de Obama como agente de la CIA. Eso es un poco complejo esa parte. Quiero precisar. No, voy a agregar algo sobre eso. Por coincidencia de la vida, yo juego golf. Y el otro día jugamos un torneo de golf, estábamos en Santo Domingo Country Club, y me coincide estar al lado de una persona apellido Espaillá. Y yo comienzo a hablar con él. El Vinorio soy hijo del general Arturo Espaillá. Toche. Sí. Entonces, ya en ese ambiente de golf, pues uno conversa con la gente, ven acá, aclárame. ¿Realmente él estuvo ahí porque sabía que iba a hacer el evento o qué fue lo que pasó? Y él me describió lo que su madre le ha contado, que él andaba con su esposa. Él me dice que habían salido a caminar y que la esposa, o sea su mamá, que me lo está contando, le dijo, mira, yo tengo hambre y tengo sed. Y le dijo, déjame ir a comprar una Coca-Cola. Y así fue como entraron al bono. Fueron a comprar una Coca-Cola porque la esposa tenía sed, tuvo el deseo de comprar una Coca-Cola. Esa es la versión del día de hoy del hijo, que tiene la versión fidedigna de su mamá. Ya a esta altura luego él podría... Yo creo lo que tú dices. O sea que yo pienso creo que lo que tú dices. como dice tú, Yo creo lo que tú dices. una operación azar. Sí, yo creo lo que tú dices. Muy breve. Sí, muy breve. Lo que sucede es que Galíndez era agente del FBI y era agente también colaboraba con la CIA. O sea, entonces, la muerte de Galíndez fue una operación de Trujillo. Para eso contrató incluso ex agentes que habían colaborado con organismos de inteligencia norteamericanos, pero al margen de los organismos de inteligencia norteamericanos. El presidente Eisenhower llegó públicamente a dar una rueda de prensa
y el director del FBI, Hoover, dio una rueda de prensa donde acusó directamente a Trujillo. Ellos estaban interesados en esclarecer el secuestro. Es porque el secuestro es una provocación a las leyes de seguridad de Estados Unidos. Ya Trujillo había entrado incluso en relativa desgracia con la administración norteamericana. Y Eisenhower actuó también de una manera muy contundente. El ajusticiamiento de Trujillo, la operación del ajusticiamiento de Trujillo, en principio fue una operación planificada por la administración Eisenhower, que la hereda del presidente Kennedy. Lo que pasa es que el presidente Kennedy retira el apoyo norteamericano a los conjurados del 30 de mayo, semanas antes, de hecho, una semana antes del hecho, sobre la base de que el fracaso de Bahía de Cochinos, Playa Girón, le impedía a Estados Unidos verse asociado con un nuevo fracaso en la República Dominicana contra un jefe de Estado. Esa es la explicación de Kennedy. Y en los códigos cifrados de la CIA que se reciben aquí, Estados Unidos se desvincula de la muerte de Trujillo una semana antes, pero ya se habían entregado armamento, escopeta, balas, los conjurados. Por eso yo digo que la acción de los conjurados del 30 de mayo tiene un doble valor. Fueron a matar a Trujillo sin retaguardia cubierta y sin el apoyo final de los Estados Unidos. Eso fue así. Buenas noches, mi nombre es Roberto Santana. Solo quiero dar una confirmación a través del tiempo del testimonio que ha presentado Meme Cáceres y que don Escoto acaba de señalar también por una estricta coincidencia de la vida. Unos 15 años después yo estuve preso en esos mismos lugares. Y para ustedes dos que estuvieron ahí, voy a reconstruirle el sitio. Cuando ustedes llegaron a la Victoria, de noche, a ustedes, al llevarlo a la celda, doblaron a la izquierda y en un pasillo largo, en una de esas celdas lo introdujeron a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Pasó conmigo también. Porque ese lugar que se llama el Pasillo de la Muerte, que era donde estaba Papito y segundo nivel, tenía dos tipos de celdas. Era un pasillo largo que tenía celdas a la izquierda y celdas a la derecha. Las celdas a la derecha daban a un lugar llamado el Patio de la Victoria, lugar donde en el día los presos comunes salían. Por lo tanto, los que éramos presos políticos no podíamos entrar, no se nos permitía que tuviéramos contacto con los presos comunes a través de ese lugar que usted dice, Coto, donde se subió uno encima de otro para poder ver la, ¿cómo se llama? La reja, porque es una reja que estaba alta y uno de pie uno no podía ver, tenía que subirse una persona encima de otra para verlo. Estábamos a la izquierda y en ese lugar, donde yo duré año y medio, y en ese tiempo duré como una semana con otra persona del MPD, exactamente de esa manera para saber dónde estábamos. Él se subió encima de mí y él dijo, no, pero ahí lo que hay es un solar vacío, sembrado de cosas. Eso fue lo que ustedes vieron también. Entonces, el ruido al que ustedes se refirieron efectivamente se debía a que de noche, no de día, había dos guardas que hacían una ronda. Yo duré año y medio en esa situación, desnudo también. Increíblemente había pasado el tiempo, fue en la época de Balaguer, yo duré año y medio, como se dice, en cuero, en el Pasillo de la Muerte. Lo segundo es, Tony, sobre el tema de Navajita y de Toche, y lo que ha dicho Meme Cáceres. Señores, el mundo de la inteligencia es un mundo complejo. Y conocer la verdad es también una tarea compleja. Lo dejo ahí.
porque hay demasiados elementos en un sentido y en otro. Miren, el por qué estaba ahí, lo que dice la mamá, lo que los agentes le dicen hasta al hijo que diga o a la mamá que diga, o sea, el mundo de la inteligencia es un mundo complicado. Es un mundo complejo. Las hermanas, quien decía algo, las hermanas no quieren decir nada. La cara de pánico. ¿Ustedes quieren agregar algo más? ¿Quieren agregar algo más? Bueno, yo parece que nadie quiere hablar más nada. Yo lo único que quiero dar las gracias a todos los amigos que han venido a apoyarnos y sobre todo, cuando mi padre me dijo a mí que siguiera, si él desaparecía, que siguiera sus pasos, eso es lo que yo he hecho. Por eso, para mí, esto es un apostolado. Yo seguir propagando, predicando lo que las generaciones presentes y futuras desean y tienen que saber, pues yo estoy en eso. Yo seguiré mi apostolado, enseñando, predicando, porque hay algunas voces por ahí que ya están pidiendo de nuevo un Trujillo. Tenemos al nieto de Trujillo aquí, y hijo de Angelita, que quiere ser presidente. Entonces ya yo eso incluso públicamente lo he denunciado, he escrito sobre eso, y tenemos que mantenernos alerta. Yo seguiré hasta el día de mi muerte con esta lucha. Gracias. Yo quería agregarle algo ya por parte del museo. Cuando se publique esta tertulia, va a ir acompañada de la transcripción de la grabación, el audio de los interrogatorios a Popo Román, después del 30 de mayo, que están depositados aquí en el museo. Además de eso, nosotros tenemos un testimonio de un ex militar ayudante de la casa de Angelita Trujillo y su esposo, Echito, donde pues él da detalles de la noche del 25 de noviembre de 1960 y la mañana del 26 de noviembre de 1960. El hombre del Mercedes del sombrero ya no está vivo. Yo creo que sí. Bueno, hay que ver eso. Eso lo haremos tú y yo. Sí. Gracias. Entonces, buenas noches. Si no tienen más nada que agregar, también pueden seguir conversando en el debate que tenemos